nuestro propio trabajo con Lima propiamente, hemos trabajado la estrategia de adaptación al cambio climático de Lima, con la municipalidad, el grupo técnico de cambio climático, y un último estudio que hemos hecho para el Ministerio de Vivienda para promover la construcción sostenible en el Perú. Entonces va a ser una especie de síntesis combinada porque los tres temas están muy vinculados y espero que esté, digamos, en su interés. La siguiente. Entonces, en principio, los 5 temas que trabajaré es el tema del cambio climático propiamente dicho en Lima, los escenarios e indicadores para la construcción sostenible en términos de los escenarios que hemos identificado, escenario pasivo, escenario de transición y escenario de transformación, y qué estándares e indicadores, qué parámetros urbanísticos tendríamos y de construcción tendríamos que estar aplicando. Bueno, soy arquitecta, esto va a ser un poquito duro como arquitectos, espero que hayan ingenieros también, y qué medidas hay que adoptar en la construcción para adaptarnos ante los potenciales impactos del cambio climático. Y luego, finalmente, trabajar un comparativo de los ahorros y costos de la construcción sostenible como alternativa para poder prepararnos, adaptarnos, pero además mejorarnos y migrar a procesos constructivos más limpios, en donde, por supuesto, está el tema de la energía, pero no solo eso. Y además, cómo podemos promoverla a nivel institucional. Pasamos, la siguiente. Entonces, una de las cosas que debemos, primero que nada, tener claro es que el Perú contribuye con más o menos el 0,4% de los gases de efecto invernadero de todo el planeta. Es decir, contribuimos casi nada. Nuestro problema no es la generación de gases de efecto invernadero, que son, ya saben, el dióxido de carbono, el metano, vapor de agua, óxido nitroso y los fluorocarbonados. Nosotros no generamos tanto. Nosotros no somos los causantes del problema. Sí debemos considerar el tema de mitigar, reducir emisiones para evitar el problema del cambio climático, pero fundamentalmente tenemos que preocuparnos de adaptarnos, porque vamos a sufrir y estamos sufriendo muchos de los problemas relacionados a el cambio climático. Entonces, es cierto que estamos aumentando emisiones más de lo debido, un 20% hemos aumentado desde la última conteo que ha habido. Entonces, tampoco, digamos, debemos duplicar fácilmente, ¿no? Debemos reducir nuestras emisiones de todas maneras, pero nuestra preocupación principal debe ser la adaptación. Entonces, ¿cómo podemos evitar digamos, nuestro mayor impacto en este momento en el país respecto a la mayor emisión de gases de efecto invernadero? Es el cambio de uso de suelo. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la deforestación en esto? Bueno, los árboles, ¿qué hacen con el dióxido de carbono? Fotosíntesis, ¿no es cierto? Convierten el dióxido de carbono en oxígeno. Entonces, nuestra masa arbórea fundamental, más importante, está en los bosques de la Amazonía. Cada vez que perdemos árboles ahí y desertificamos o invadimos un área verde o construimos sobre un valle y perdemos masa y cobertura vegetal, estamos perdiendo la capacidad natural del planeta de hacer esta fotosíntesis, de generar oxígeno sobre la base del dióxido de carbono. Entonces, al cambiar el uso de suelo, los urbanistas, al invadir un valle, al dejar de cultivarlo, al cortar y talar árboles, estamos impactando negativamente en el tema del cambio climático. Entonces, nosotros podemos evitar esto, evitando este tipo de cambios de uso de suelo y además aumentando el verde y protegiendo cuanto árbol exista, encadenándonos a los árboles y cada uno de ellos salvarlo. Cada uno de ellos los necesitamos. El otro tema es, por supuesto, el transporte. Se habla de que las ciudades generan la mayor parte de los gases de efecto invernadero, y es cierto. Si contamos el transporte, es el 70% de los gases de efecto invernadero del planeta. Si no lo contamos, son más o menos el 40% de los gases de efecto invernadero generados en las ciudades, porque nos pasamos el 90% del tiempo bajo techo, sea en el trabajo, sea en la casa. ¿Y aquí qué hacemos? Prendemos la luz. Miren qué hora es, 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque no tenemos suficiente iluminación y este cielo encima en Lima es un cielo, ¿no?, muy tapado, que genera muy poca luminosidad y consumimos mucha energía. Y la energía está vinculada ¿a qué? Al combustible fósil. ¿Qué es el combustible fósil? El petróleo. ¿Y cuál es esta combustión? Dióxido de carbono otra vez. Y volvemos a la danza, gas de efecto invernadero. Claro, me van a decir, el 68% de la energía del país se genera por hidroenergía. Sí, cierto.
pero también es cierto que, digamos, esa hidroenergía, esa agua se está convirtiendo en un recurso escaso. Cada vez tenemos menos agua y por lo tanto ahí hay otro problema de adaptación, pero vamos a ir profundizando en esto. Entonces, nuestra principal vulnerabilidad climática en nuestro caso y después de todos nuestros estudios es el agua. Ahí está. Primero porque tenemos estrés hídrico, porque el 1.7% de los recursos de agua del país vienen a la costa, donde vive el 75% de la población. Segundo, porque cada vez se está deglaciando más, nuestro stock de agua lo estamos perdiendo, ya perdimos 10 años de stock de agua para Lima, solo con la deglaciación que ya pasó, 10 años, y cada vez más nos cuesta traer el agua, de más y más y más lejos. Entonces ahí tenemos un problema, la siguiente. Y bueno, ya sabrán pues, que somos los más vulnerables, uno de los 10, uno de los 3, hay distintas versiones. En realidad hay muchos países que están diciendo lo mismo, que yo soy el más vulnerable, ¿no? El otro, dependiendo de cómo se contabilice. Entonces, bueno, dejémoslo en 10. Pero lo cierto es de que las vulnerabilidades climáticas lo único que están haciendo es exacerbando las vulnerabilidades ya existentes. O sea, una población pobre en una zona de laderas de la ciudad de Lima, y hablamos de 2 millones de personas que viven en las laderas de los cerros, ya es vulnerable en sí misma por vivir ahí. Pero el hecho de que exista la posibilidad de una lluvia intensa en la ciudad exacerba su actual vulnerabilidad. ¿Sí? Personas que están viviendo al borde del río, en la ribera del río y que han acogido incluso el cauce del río, ya son vulnerables ante una potencial inundación normal frente al niño, normal. Lo único que hace el cambio climático es exacerbar esto. Entonces hay que empezar identificando las vulnerabilidades existentes y tratar de que por lo menos los más pobres, que son generalmente los más vulnerables y coinciden o coincidencia, se reduzcan y se incrementen sus capacidades de respuesta. Hay un problema en cambio, ¿no? No se acepta. Yo he recibido muchas alertas, por ejemplo, frente al fenómeno del niño este año por parte de las empresas aseguradoras. Mi oficina está asegurada, ¿no es cierto? Mi carro está asegurado, la casa la tengo asegurada, tengo una constante de prevención y de preparación. Una cultura del seguro, porque siempre he considerado, y sí les creo a las empresas, ¿no? O sea, es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y entonces aquí hay el principio precautorio, coincide con el principio precautorio de la Cumbre de la Tierra, ¿no? Que nos dice que si pasa esto, por lo menos tuvimos algo previo que hicimos y nos preparamos para evitar que nos afecte demasiado, ¿no? Entonces, estamos en pleno niño. Y es Pacífico, es RIMAC, que son las empresas aseguradoras que nos están lanzando a todos, ¿no es cierto?, alertas de cómo cubrir nuestros techos, cómo preparar el drenaje de la calle para que no ingrese el agua, cómo evitar que entre al estacionamiento. Me está llegando esa información, por especialistas, por bomberos incluso, pero no me llega del Estado. ¿Por qué? O sea, tenemos que comenzar a ver qué está pasando ahí. Hay una disonancia, le llamamos, ¿no es cierto? Los psicólogos le llaman disonancia cognitiva. Todos sabemos que tenemos fenómeno del niño, ya pasó la niña, ya está terminando y ahora viene el niño. Pasó la sequía, viene la lluvia. Y entonces viene la lluvia y ¿qué estamos haciendo? Estamos limpiando los cauces de los ríos, estamos preparando nuestros techos, estamos haciendo las previsiones del caso para no sufrir inundaciones, ni desbordes, ni huaicos. Y la ciudad hay que prepararla. Esa foto de ahí, por ejemplo, no fue un niño, en realidad, no un mega niño. Eso pasó el 2012, ¿saben lo que es? ¿No? Vía Parque Rímac. Fue simplemente un momento histórico de caudal del Rímac que se le avisó, Senami sí le avisó a Vía Parque Rímac y dijeron, no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Pasó. Porque cada año, y tengo en esto 10 años, me dicen, este es el máximo histórico de temperatura, este es el máximo histórico de caudal, esto es el máximo histórico de precipitación, y todos los años es cada vez más. Y la gente no termina de creer, y no entienden y no lo aceptan. Ya, simplemente ya, yo digo, bueno, pues algún día cuando les caiga el chubasco encima, lo aceptarán. Y ese concepto de disonancia cognitiva explica la resistencia de las personas a aceptarlo. ¿Por qué? Aparentemente, según los psicólogos, lo que no deseamos aceptar es que nos saquen de nuestra zona de confort.
Y no pasa solamente con la señora pobre que está al borde del río y que le dicen, se viene el huaico, señor, y se agarra de su televisor y dice, no salgo, aquí me sacan muerta. No es solamente con los pobres, pasa también con las autoridades, pasa con expertos, pasa con los señores que han pagado $2 millones por un departamento en los acantilados de Barranco, o más. Y están en pleno suelo deleznable que se mueve como 1000 hojas tirando a los dados con la vida de las personas. De sí mismo, de sus propias familias. Y no hay conexión. No hay conexión. Y las empresas aseguradoras, ¿qué hacen? No aseguran esos departamentos, punto. Porque ellas son las que han pagado el mapa sísmico de Lima y han dicho, uy, alto peligro, no señor, no te aseguro. Pero la gente lo compra. Entonces lo hace la señora pobre o el señor y lo hace el rico. Y lo hacen los ingenieros estructurales que me han porfiado y me han dicho en una conferencia. Yo decía, pero disculpe, me están diciendo que no. Pero usted ha escuchado al ingeniero Kuroiwa, el que dice que no. Pues entra por acá, sale por acá. ¿Qué pasa? Disonancia cognitiva. Encontré la explicación. Y si hay alguien aquí especialista en psicología o psiquiatría, y no lo digo en broma, por favor, es en serio, que conozcan, que quieran trabajar esto con nosotros, queremos analizar este mecanismo para poder manejarlo y salir del tema, ¿no? O sea, poder manejar el problema, porque hay decisiones que se deben tomar y no se toman por este asunto. Y bueno, por suerte se ha hecho la estrategia de adaptación al cambio climático de Lima con el grupo técnico, hemos trabajado durísimo, se ha presentado todavía informalmente, no se aprueba, disonancia cognitiva. Nuevamente, no solamente es un problema revocatorio y regidores nuevos, esto es un asunto clarísimo de, no, ¿qué va a pasar eso, Liliana? No. Hasta me dijeron apocalíptica un día. Y yo decía, ¿qué pasó? 2 años antes, antes de esto. Y les avisamos, les dijimos, pero puede suceder. No, ¡pum!, pasó. Un ex ministro del Ambiente me dijo eso, por si acaso. No me lo dijo cualquiera. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Y claro, después cuando conversaba con los amigos de la Universidad de Ámsterdam, yo decepcionada, desilusionada, me decían, no, pero Liliana, pues es lo más normal. ¿Qué crees que pasa con todos los científicos del panel intergubernamental de cambio climático en el planeta? Les pasa exactamente lo mismo, nadie les hace caso. Y es un fenómeno que se está analizando y el IPCC está ahora convocando psiquiatras y psicólogos sociales para poder analizar qué ocurre y por qué no se tomen en serio los datos de la ciencia. Y bueno, vamos a tener una COP, la conferencia de las partes va a ser en diciembre acá en Lima, se sigue sin firmar ese bendito acuerdo, la COP va a ser para ponerse de acuerdo, para firmar un acuerdo en Francia, en París, el próximo año, así están las cosas. Entonces, no solamente son intereses económicos, también hay un problema ahí de psicología social y de disonancia. La siguiente. Lima, por lo tanto, y para refrescarnos la memoria, 1970, 15 de enero, llovió 5 horas, casi el doble de lo que llueve en todo el año. 17 milímetros. Fue un desastre. Vía expresa era la Venecia, cataratas en la Armendáriz, 2000 viviendas colapsaron, solo 2000, no habían tantas viviendas en laderas como hay ahora. Claro, han puesto un montón de reforzamientos, muros de contención, escaleras. Vamos a ver qué pasaría si es que vuelve a llover así. Y piensen en sus casas también, háganlo. Piensen en sus techos, piensen en cada hueco que existe en el techo y que pueda dejar pasar agua. O que no pueda dejar pasar el agua y más bien se almacene y se genera un problema de peso adicional. Piensen seriamente en prepararse porque estamos frente a un niño y se viene este verano. Y es mejor estar preparados, ¿no? Como dicen las empresas de seguros. 23 de febrero del 98, todos nos enteramos que la quebrada de Guaycoloro había sido un río. Una quebrada seca que por años no se activaba y se vino el lodazal que llegó hasta Caquetá y por un pelo entra a Palacio Gobierno, si se acuerdan, ¿sí? Y también hubo vandalismo, todo un problemón. Y bueno, en el 70 se habían colapsado ya los puentes, los 4 o 5 puentes que hay en el río Rímac. ¿Qué pasó ahí? Se dividió en 2 la ciudad. El norte sin mercado mayorista, sin comida, y centro y sur para acá. Pero al otro lado el puerto y el aeropuerto. Teníamos que usar el aeropuerto de la FAP en este lado. Ahora ya no hay, ya funciona a medias. Los aviones comerciales no entrarían ahí.
¿Cómo hacemos para que la ciudad funcione si se parte en dos? Con otro meganiño. Que además todos dicen que va a pasar, si no este año, de aquí a la próxima, pero pasa. Y nuestros puentecitos están ahí todos, ¿no? Ya vieron lo que pasó con el Dueñas. Entonces, estamos hablando de asuntos importantes de infraestructura en la ciudad que ya ocurrieron y que tendremos que tomar en cuenta. Imagínense esas cataratas, bueno, Agua Dulce, se acordarán los que tienen más edad, Agua Dulce y Chorrillos eran por los chorros de agua dulce que caían del acantilado. Cuando realmente se mojen y comiencen a activarse nuevamente, ¿qué va a pasar con esos edificios asentados en el acantilado? Dios nos libre. Ojalá sepan correr. Porque no, o sea, un suelo como ese, deslizable y mojado, peligroso. Y si están abajo, aléjense. Entonces, todos los expertos nos dicen que estamos en una situación de riesgo y estamos exacerbando ese riesgo. Y no solo los pobres, también la gente con mucho dinero y con ingenieros y muchos expertos de por medio. Que ojalá tengan suerte en sus cálculos y que sí, efectivamente tengan razón y no pase nada. Pero ¿y si no? 2012, lo que pasó con Vía Parque Rímac, otra vez, pero en este caso es otro efecto. Como se están deglaciando los Andes, y hay vientos, digamos, fuertes de calor que vienen desde la Amazonía, antes topaban con los Andes y regresaban desde Brasil, por el Atlántico. Ahora no hay, digamos, este pico frío arriba y cruzan, ¡plac!, cruzaron. Viento de calor que vino, una ola de calor, cruzó los Andes, se vino al Pacífico y a lo largo de toda la costa de pronto comenzó a llover donde nunca antes había llovido. Chosica. Nunca antes había llovido ahí. Hay un debate ahorita abierto, hay expertos en Brasil que dicen que es el DANA, este efecto normal que siempre pasaba pero nunca cruzaba. Nunca había cruzado, ahora cruzó. Y podría volver a cruzar. Y podría volver a llover ahí donde nunca antes había llovido. Y entonces se aumenta la posibilidad de precipitación intensa, de lluvia intensa aquí mismo, en Lima. Acá, en nuestros techos. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son los escenarios plausibles? Todos los expertos dicen siempre plausible, posible, no estamos, digamos, altamente confidente, confidencia media, etcétera. Pero a partir de todo lo que hemos trabajado, uno de los escenarios es lluvia intensa, ya lo he mencionado, con un aumento de temperatura de al menos 2 grados, y con un aumento de la precipitación y del caudal más o menos del 6%, más agua. Pero estos son promedios. Ustedes saben que en las estadísticas es como poner una mano en un balde de agua helada y otra mano en un balde de agua hirviendo y decir en promedio está tibia. ¿Hemos dicho lo que realmente iba a pasar? No, porque no lanzamos los picos, ponemos el flat y en promedio, pero el pico podría ser el triple de eso, el cuádruple de eso. Entonces, con 25% más de caudal, ¿qué pasa con el Rímac? ¿Qué pasa con el Chillón? ¿Qué pasa con el Lurí? ¿Qué pasa con las cuencas quebradas, secas, que nunca activaban y de pronto se activarían? Y si están ustedes en el camino o hay una zona que esté bajo su responsabilidad del camino de esa potencial presencia inusual de agua, piensen de una vez cómo hacer para protegernos. El segundo escenario es el otro extremo, sequía. Y la sequía nos dice que es 9,6% menos de precipitación y 13,72% menos de caudal. Hay detrás de esto un montón de modelamiento hidrológico, ¿eh? Expertos del IBS, del Instituto Hidrológico de Stuttgart, la Autoridad Nacional del Agua, y esto es de hace 2 años, por si acaso. Ahí dice. Más, 2011, 2012. Este año ha salido el AR5. El AR5 es el informe del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Todos los científicos del mundo hacen estos informes cada tanto y este año ha salido el nuevo. Y este nuevo informe dice que en la región pacífica, de la costa, de la América del Sur, vamos a tener una pérdida promedio del 40% de los recursos de agua al 2100. Es decir, nuestro escenario es conservador. Es probable que estemos perdiendo los recursos de agua, no al 13,72, sino por lo menos al 25%. Y nuevamente, a promedio, los picos
Entonces, y eso lo dice ya la Universidad de Leeds en un informe que ha hecho justamente sobre Lima este año. Nosotros lo hicimos en 2012. Y ya nos habían dicho apocalípticos. Y yo digo, bueno, ahora díganle pues a los gringos, a los ingleses apocalípticos o extremistas. Nosotros lo teníamos más bien un escenario absolutamente conservador. Ahora, ¿qué pasa con esto? Con menos 25% o 13% de agua, olvídense de Huascacocha. Esa nueva reserva, ese nuevo reservorio que todo el mundo celebró y que inauguró Humala en el inicio de su gobierno, pues era 10% más de agua de reserva para la ciudad. Ya la perdimos, chao. Y existe 1 millón de personas sin agua, sin conexión en este momento en la ciudad. Y otro 1 millón de personas o más con agua racionada, que reciben agua 3 veces a la semana, 3 horas al día. Ya tenemos estrés hídrico y problemas en la ciudad porque no hay agua. Imagínense con ese escenario. Y la población crece, aumenta con el tiempo. No decrece, aumenta. Tercer escenario es la combinación de los dos. Los expertos nos dicen que podríamos tener un escenario permanente de sequía con picos de lluvia intensa permanentes. Uno diría, bueno, por lo menos habrá lluvia, bueno, algunas veces haremos reserva. Mentira, no podemos. Nosotros, los expertos de Sedapal nos dicen, pero si cuando hay lluvia intensa viene Huayco, viene Turbia, tenemos que cerrar igual las compuertas de la Tarjea. O sea, igualito pasa de largo. No hay reserva. Entonces, allí tenemos un problema serio de abastecimiento de agua para los próximos años. La siguiente. Y como dije, si no hay agua, no hay luz, porque sin agua no generamos energía. Entonces tenemos también un problema de abastecimiento energético para la ciudad, que justamente es la que más consume energía. Este es Lima, la flecha está marcando, por supuesto, la carretera central, que ya es vulnerable a los huaicos y a las avalanchas, y se corta, y hay que filas de camiones para pasar. Ya saben ustedes, es todo cotidiano, cada vez que hay lluvia. Entonces, esas vías regionales que ya están expuestas se pondrían todavía peor. No hay alcantarillado, ni drenaje, ni pavimentos permeables en las calles de la ciudad. La ciudad tiene todos pavimentos. Pavimento permeable es un pavimento que no solamente es bloques o adoquines. Hay unos pavimentos que uno le cae, digamos, en ducha así abierta, ducha española, y filtra el agua sin dañar el pavimento. Y encima es más barato que el asfalto. Pero no se usa. Y no está en la normativa del Código de Construcción todavía. Y debería ser la primera opción para cualquier pavimento que coloquemos, sea vereda o sea pista. No tenemos incluso canaletas en el ingreso de los estacionamientos. Yo siempre digo, medio en broma, medio en serio, ¿cómo van a hacer si los carros están debajo? El agua se va a meter, se va a llenar por completo y pues van a sacar el carro con motor fuera de borda y arruinado. No va a servir más. Si su carro está en un estacionamiento así abajo y empieza a llover, corran a sacarlo. Porque una simple canaleta al ingreso del estacionamiento con drenaje suficientemente, digamos, con el caudal, digamos, calculado para abastecernos de todo, porque si es demasiado va a pasar igual, resolvería el problema. No los tenemos. No son parte del Código de Construcción tampoco. Obviamente, nuevos problemas de enfermedades, porque ¿qué hace la gente cuando llueve demasiado y hay escorrentía en la calle? Levantan la tapa del desagüe. Luego el desagüe colapsa y de allí comienza a salir, eso me ha pasado a mí, yo soy de Chiclayo, yo he vivido varios niños, comienza a salirte por las rejillas de los patios, de los baños, por el retrete, se devuelve el agua por la presión. Teníamos que poner bolsas de arroz para tapar cada uno de esos puntos y que no se meta el agua de la lluvia que estaba afuera, más el desagüe que ya estaba dentro, en nuestras propias casas adentro. ¿Y eso qué trae? Enfermedad. Eso porque teníamos plata para comprarnos el saco de arroz o de la pajilla de arroz, en realidad no de arroz, de la pajilla de arroz, porque necesitas peso para contrarrestar esa presión que sube. Entonces, si no la tienes, ¿cómo haces? Puedes poner una baranda, puedes poner una madera para que no entre, pero después se te mete por la casa porque ya levantaron la tapa. Tenemos y necesitamos pavimentos permeables y drenaje y alcantarilla en una ciudad como Lima, que parece que nunca llueve, pero podría presentarse el caso.
Obviamente Lima Ticlio es vulnerabilísima. La comida, ¿por dónde va a venir? ¿Cómo alimentamos a 9 millones de personas si las carreteras no funcionan? Póngale 5 días. ¿Qué hacemos? Puente aéreo, y va a costar más caro. Luego, por lo tanto, nuevamente los puentes, si colapsaran, ¿qué hacemos? Y además, las playas. Ese es otro tipo de fenómeno. Todos nos dicen que el mar está subiendo del nivel por efecto del cambio climático. Los árticos están deshielando, ¿no es cierto? Y sueltan el metano, y eso es otro problema, pero además tal volumen de agua levanta el nivel del mar, pero además por la temperatura, sube la temperatura y el mar con el calor se expande un poco más. Y tercero, cuando llega a la costa, ¿qué hace el ser humano? Le pongo una valla de concreto o piedras, yo lo detengo, contrafuertes, molones, muelles, se detiene. ¿Qué hace el mar? No puede entrar por arriba, entra por abajo. Entonces hay intrusión marina en la napa freática, se moja el subsuelo, se moja el suelo, ¿y cómo se moja? Suelo húmedo, ¿qué hace? Se hunde. Entonces tenemos este doble efecto de subida del nivel del mar y hundimiento del suelo, en especial en el litoral, y pérdida de agua dulce nuevamente. Otra vez, los pozos tampoco van a poder funcionar porque se van a salinizar. Y encima, como está calentándose el mar, se está acidificando. No, mire, ustedes leen ese informe y realmente, a mí no me lo digan, leen el informe, por favor. Ese informe es el que a uno le pone los pelos parados de punta, lo que realmente podría pasar. Y lo que además nos están diciendo que ya está pasando. La siguiente. Entonces, la siguiente, la energía también está en riesgo. Todo el sistema interconectado del país está pasando por ahí, por si acaso. Si alguna de esas hidroeléctricas falla, se inunda, le cae una avalancha, el país podría estar en riesgo. La siguiente. Y además, en esa zona es donde justamente se genera la mayor parte del PBI industrial del país. Casi el 50% del PBI industrial está ahí. Entonces, sin agua, sin luz y con riesgo de que le caiga encima un huaico. ¿Cómo va a ser competitiva la ciudad así? La siguiente. Esta es otra manera de verlo. Esos dos puntos marcan el punto donde está la planta de agua potable de Lima, la Tarjea, el más gordito, y el de arriba, en el Rímac, está la planta de Huachipa. Bueno, Huachipa produce medio cubo, un cubo de agua potable en este momento. Atarjea nos da 16 cubos. La otra chiquitita ya solo funciona en época de lluvias, porque no hay afianzamiento, no hay reservorios arriba, no hay represa en el Chillón. Entonces esa Atarjea. De allí para abajo el agua cae por gravedad. De allí para arriba el agua hay que bombearla. Si no hay agua, no hay luz. ¿Quién se va a quedar sin agua acá? Más o menos 1.670.000 personas, donde probablemente van a tener que pagar pues su camión cisterna o mucha plata para que les llegue realmente el agua. ¿Y quiénes viven normalmente ahí? Los más pobres otra vez, salvo algunas excepciones en Cieneguilla, ¿no? Y La Molina. La siguiente. Hemos hecho un cálculo combinando más caudal, menos caudal, más población. ¿Y cuánta población con menos de 50 litros día al 2040 habría en la ciudad? El peor escenario, crecimiento pesimista, ojalá no suceda, 2,3%, como estuvo creciendo Lima, y que toda la tendencia dice que no va a ser, por suerte. Puede ser que esto no sea así, pero bueno. 4 millones de personas en la ciudad tendríamos menos de 50 litros persona día, que supuestamente no es saludable, pues según la Organización Mundial de la Salud necesitamos 80 por lo menos, según la distribución actual. Si crecemos al 1,3 serían 2.350.000. Claro, lo más probable aquellas que están por arriba de la cota de Atarjea y donde hay que bombear. Y de ahí para abajo también caemos varios. La siguiente. Esto en el mapa, si lo ponemos con la distribución actual de cómo se está distribuyendo el agua en este momento, y hay gente que me dice que es irreal, no. Justamente para evitarme ese problema, primero pusimos la población manzana por manzana, dato del Censo Nacional comprado, nos compramos todo el censo de Lima, manzana por manzana, al INEI, al 2007, y luego
los consumos facturados de agua de Sedapal, datos comerciales de Sedapal, fuera de pérdidas de agua, fuera de uso industrial, fuera de uso comercial, solo residencial, subsidiado o no subsidiado. Y los combinamos no por distrito, sino por sector de agua, porque Sedapal tiene su propio sistema, cada 2 kilómetros cuadrados confina, ¿no es cierto?, el servicio, donde solo entra un punto de agua y un punto de desagüe. Por eso es que hay zonas que ya no les da factibilidad de agua, porque el desagüe no da o porque el agua no da de ese sector. Y hay que cambiar todo el tubo completo de todo el sector para que puedan recibir más caudal en esa zona. Tienen su propio sistema escada y toda una cosa. Entonces, combinamos todo el dato censal a la sectorización de Sedapal, la facturación al 2007, noviembre, mismo día del censo casi. 460 litros lo más azulito, o más por persona. Mientras que lo celestito clarito, menos de 50. ¿Qué pasó? Sedapal nos decía otra vez los promedios. En promedio en Lima se da 170 litros persona a día. Promedio, miren el extremo. Ahora, combinado esto con el crecimiento del 0,3% más 6% de caudal, los azulitos todavía quedan, pero no son muchos. Si mantenemos este sistema de distribución desigual. En el lado derecho, lo que tenemos es digamos, el escenario pesimista. Crecimiento de 2,3% versus menos agua. Pero menos 13, no pusimos menos 25. Y ya nos quedan todavía menos azulitos y casi todo el mundo comienza a tener menos agua. Ahí es donde aparece el escenario de los 4 millones. Ahí comenzamos a saber cuáles son esos 4 millones y dónde podrían estar. Y de dónde van a venir las quejas. La siguiente. Esto significa entonces que tenemos un problema de sequía que nos va a afectar a todos, salvo algunos cuantos que todavía tienen más agua y todavía me sigo preguntando ¿por qué? ¿Por qué unos tienen más de 400 y otros tienen menos de 50? Que alguien me lo explique. Y encima tenemos ese mapa de riesgo hidrológico. Tampoco es nuestro mapa, ese sí, por si acaso. Este es un mapa de un estudio del Instituto Metropolitano de Planificación de Lima. Y donde casi no hay espacio, donde no haya riesgo hidrológico. No es riesgo de tsunami, no es riesgo de terremoto. Hay inundación, hay escorrentía, hay digamos, erosión laminar, toda la parte marrón, o sea, espacios de huaicos. Y por supuesto la zona de la playa, no se nota mucho, pero hay todo un rojo a lo largo de la playa, sino que el mapa está chiquito. Y luego, ¿qué hicimos? Un estudiante de maestría. Le pedí al estudiante, por favor, te me vas y investigas y me preguntas a todos cuál es su percepción del riesgo climático de la ciudad. Y les damos un mapa. Y estamos hablando de autoridades, integrantes del grupo técnico que habían trabajado con nosotros la estrategia, que habían visto nuestros mapas, que habían estado en nuestro debate. Y salió ese mapa de la derecha. ¿Se dan cuenta la diferencia entre los dos? Solo las zonas de pobreza son vulnerables, el resto no. Pero lo más interesante, miren la costa. La costa verde no es vulnerable. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué sí la costa, digamos, verde sur? ¿Y por qué sí la punta y Ventanilla y no la costa verde? ¿Por qué? ¿Porque tienen plata? No. Ya se han perdido 20 metros por erosión costera de la zona de San Miguel Magdalena. 20 metros de costa. Y que ha sido un problemón porque como tenían desmonte, la corriente se ha llevado el desmonte a Ventanilla y se va con todo, con maderas, con clavos, con cintas, con todo. Y un buen día la corriente dio la vuelta y se vino todo eso que siempre se iba a Ventanilla a Miraflores. Y los surfistas hicieron el escándalo, salió en Canal N y todos nos enteramos lo que realmente ocurría. No se puede poner desmonte sucio en la costa. Desmonte limpio sí, cuando se hizo la vía expresa se puso desmonte limpio, el desmonte que sale de la tierra, tierra pura, no de obra. Pero bueno, ya por lo menos eso ya se detuvo y se está controlando. Pero ¿por qué razón ahí no? Y ahí fue cuando comenzamos a pensar qué es lo que pasa con el mecanismo racional del ser humano, ¿no? Y apareció este concepto, la siguiente, de disonancia. No,
Esto a mí no me va a pasar. No, eso le pasa a otro. A mí no. ¿Qué va a hacer? Y por supuesto el otro, el que te alerta, es un extremista y lo que sea. Y bueno, si hay alguien que piensa que soy extremista, por favor, necesito un correo electrónico de cada uno de ustedes para darles las fotos del próximo año. Se los mando por correo con todo gusto, porque se viene el niño y algo va a pasar. Entonces, ¿qué hacemos frente a esto? O sea, conocemos, tenemos datos científicos, tenemos la información de qué pasaría en la ciudad, pero no se hace mayor cosa. La siguiente. ¿Cómo superamos la inercia? Entonces dijimos, bueno, vamos a poner esto en escenarios de cambio climático al tema de construcción sostenible propiamente dicha. ¿Cómo constructores de ciudad y de edificaciones podemos reaccionar ante esto? La siguiente. Toda una metodología y por suerte fue un financiamiento del CIES para una consultoría del Ministerio de Vivienda, la Dirección Nacional de Construcción. Y calculamos índice de pobreza, información, todos los datos de la realidad, escenario pasivo, un escenario de transición y un escenario de transformación. Esto es, bueno, fue data dura. Tuvimos que hacer mucho trabajo de investigación y de análisis fino con los miembros del Comité Permanente de Construcción Sostenible que ha promovido el Ministerio de Vivienda y el Ministerio del Ambiente. Nuevamente, expertos en el tema. Bueno, ahí todavía no tengo tesista de maestría para chequear. Si hay alguno por ahí que quiera hacer su tesis, yo los ayudo, gratis, con tal de ir analizando qué pasa, por qué la decisión no ocurre. Entonces hicimos todo este cálculo, la siguiente, definimos incluso fuerzas impulsoras ambientales, definimos qué pasa con el escenario pasivo en términos de temperatura, por ejemplo, ¿no? Más de 3 grados, 2 a 3, porque el tema es de que en la ciudad la isla de calor genera mayor calor de lo que normalmente está. Nos dicen va a ser 2 grados por el IPCC, pero dentro de la ciudad, en la zona urbana, será 3 o más. En algunas zonas podría ser 6 o más. ¿Qué hacemos con una vivienda con 6 grados más? Y no hay energía para pagar el ventilador o el aire acondicionado. Entonces, todo esto incluía, por ejemplo, áreas verdes. En este momento Lima tiene 2,79 metros cuadrados persona. Nosotros planteamos 4 a 5 en el escenario de transición y 8 a 10 metros cuadrados por persona en el escenario de transformación. Considerando que tenemos que ir migrando progresivamente a una nueva forma de construir, de diseñar y de calcular. Un proceso de transición es el del medio y el de transformación completo el del costado. Entonces, y colocamos además indicadores. Generamos una serie de indicadores y parámetros nuevos urbanísticos que podrían ser utilizados para los cambios normativos de los códigos de construcción. Esto es data dura. El que quiere un poco más, me imagino que van a compartir las presentaciones, lo podríamos conversar, pero va a ser una publicación, estamos trabajando ya un libro para presentarlo en plena COP sobre esto. La siguiente. Y pensando siempre en cómo generar un diseño arquitectónico para estos climas del futuro. ¿La arquitectura y la construcción debe durar 30, 40 años? No, te dura 80 años. ¿Una ciudad cuántos años debe durar? Cientos de años. No podemos diseñar para los climas de ahora. El clima de ahora está cambiando, no va a ser el mismo ya más. Por lo menos nuestros proyectos tendrían que durar 20, 30 años. Entonces, el diseño pasivo, el diseño bioclimático es una obligación del arquitecto. El que no haga diseño bioclimático hace mala arquitectura ahora en el país. El trabajo con energías renovables, el aumentar el verde, todo eso nos ayuda justamente a generar mejores flujos ambientales y de energía, bajar nuestros consumos energéticos, bajar nuestros consumos de agua y generar un mayor confort ahora, pero además prepararnos para lo que se nos viene. La siguiente. Y eso significa tener una serie de intervenciones como desarrollo urbano integrado, integrando la gestión de riesgos, integrando el tema climático, la gestión integral de la movilidad, ahorro, reciclaje y reuso de residuos. Esto es parte de un libro que publicamos en el 2008, y que tampoco nos hicieron mucho caso. Conservar, ampliar áreas verdes y vidas. O sea, necesitamos cada árbol, no puede ser que los cortemos más. Necesitamos cada valle. La comida además no nos va a llegar así nomás por la carretera porque se puede colapsar. Cuba se alimenta todo por verduras, digamos, todas sus verduras
Infusiones, el 60% de sus verduras e infusiones se producen dentro de las ciudades, biohuertos y agricultura urbana. No dependen. Techo verde, pared verde, balcón verde y por supuesto el jardín, con la compostera. Pero no hay libertad. ¿Ah? Pero no hay libertad. Pero bueno, entonces, construcción limpia, por supuesto, eficiencia energética, todo lo que venimos hablando. Y la última y la más importante, no porque esté última, una más, eficiencia hídrica. Ahorro de agua, porque sin agua, ¿qué hacemos? La siguiente. Entonces, además, tenemos por supuesto que adaptarnos ante los impactos ya extremos, ¿no es cierto? Hemos hablado de lluvias intensas, de vientos fuertes, de heladas, de friajes que ya están pasando, de inundaciones y huaicos, de islas de calor, de sequías, ¿no es cierto? Y reducción de la fuente energética. Y todos, además, cada uno estructuramos una serie de propuestas para incluirlo en los procesos de desarrollo urbano, de diseño urbano, de planeamiento urbano, pero además de definición de parámetros urbanísticos nuevos. Nuevos parámetros urbanísticos para la ciudad. Incluso hemos propuesto un parámetro del coeficiente ambiental natural, de ambiente natural. Así como había, bueno, ya no se aplica tanto el coeficiente de edificación, ponerle el coeficiente natural. ¿Cuánto de verde me estás dando? Sea en la pared, en el techo, en el balcón, en donde sea, y en el suelo. Así como me das, no es área libre sola, porque antes poníamos el coeficiente de edificación versus superficie, pero sin medir cuánta gente vivía. Nosotros estamos planteando metro cuadrado de área verde por persona, no porcentaje de área libre sobre el lote, que era el típico, ¿no? 20, 30%. Claro, antes eran 4 pisos, 5 pisos, bueno, más o menos funcionaba, pero ahora estamos en 8, 12. Hay mucha más gente, necesitamos más verde. Por lo tanto, tiene que hablarse de más superficie por persona si la densidad aumenta. Pero además, si no da el espacio en el suelo, pues hay que comenzar a pensar en la pared, en el techo, en el balcón, en donde se pueda. Y eso genera una serie de beneficios de confort, de aislamiento térmico, de bajada de temperatura, de mejor clima, de climatización y además de adaptación y permeabilización, pavimentos permeables, justamente que nos van a ayudar a prepararnos para la lluvia, que va a ser una a las 500, pero bueno, hay que prepararse. Entonces, reducir exposición, drenaje, reforzamiento de techos ante lluvia intensa es algo que tienen que hacer ya. Respuesta planificada, drenajes, pavimentos permeables, cosecha de agua, techos preparados para las lluvias con un escenario de transformación y así sucesivamente. Recomendaciones específicas para cada caso o potencial. O sea, una ola de calor puede ser muy peligrosa. ¿Qué es lo que está haciendo el cambio climático? Si antes era 20 grados o 25 grados el máximo. No, en febrero estamos en 30. Y en mínimo andamos en 14. Bueno, súmenle 2 grados, que es lo que dicen que con el acuerdo y todo podríamos llegar. Vamos a hacer 32 o 34 más. Y a la otra el mínimo también va a bajar. O sea, más calor y más frío. En el mismo día. Ya lo estamos sintiendo más o menos. Antes el clima era muy benigno, había más o menos lo mismo, la misma temperatura, hay que salir con el saco porque en la noche hace frío. Y antes no era tanto. O lo que pasó en Nueva York. Se enteraron el gran frío que hubo este año. Se congelaron las cataratas del Niágara. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de frío que debe haber habido para que las cataratas del Niágara se congelen? Estaban en menos 14 grados, no sé cuánto debe haber habido ahí. Entonces, ante una ola de calor o una ola de frío acá en Lima, ¿cómo reaccionamos? Y de repente sin agua y sin luz. ¿Cómo hacemos? Sería la catástrofe si no nos preparamos desde ahora. Nuevamente, principio precautorio. Nuevamente, es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitar un seguro y no tenerlo. La última ola de calor que se conoce más fuerte que ha habido ha sido la de París, que mató más o menos 10.000 ancianos. Se murieron. Se murieron. Los principales y más vulnerables, los de laderas, los ancianos, los niños. ¿Cómo hacemos? La siguiente. Y bueno, la siguiente. Además, muchas de estas propuestas son más económicas. Sigue. Hemos demostrado que es más barato hacer esto. La siguiente. Hemos comparado los costos.
porque nos preguntaban los constructores, estaba Capeco ahí, no, que eso cuesta muy caro, ya, está bien. Nos fuimos a Casinelli, a Escom Center, a las ferreterías de San Juan de Miraflores, de Comas, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Ya, vamos a ver, ¿cuánto cuesta en concreto para ver que un constructor lo haga? Y comparamos el equipo convencional versus el equipo ahorrador. Comparamos uno por uno, en un modelo de vivienda existente que la queremos mejorar. Cualquiera de sus casas, de mi casa, mi departamento, de 85 metros cuadrados, cocina, sala, comedor, baño, 2 dormitorios, lavandería. Poníamos 7 focos ahorradores, no los de, digamos, cuidado con eso, en techo, no los de pared, dice, pero debe ser no los de mesa. Ojo con eso, el foco ahorrador tiene mercurio, no hay que ponerlo cerca de la cabeza. El mercurio es un neurotóxico, nos estamos con una epidemia de Alzheimer justamente por el mercurio excesivo que está habiendo en el ambiente. De preferencia LED en la mesa de noche o váyanse al foco normal, ahí sí es preferible estar sano de la mente que ahorrando luz. 4 grifos ahorradores, un inodoro de 2 tiempos y cambiamos el inodoro, no solo la válvula, el inodoro completo, que ahora se puede cambiar la válvula, no se va y cambia solo la válvula. El retrete viejo de 14, 12 litros lo cambiamos a 4 y 3 con simplemente cambiarle la válvula. Le pusimos retrete nuevo, terma solar, supresor de pico, sistema fotovoltaico, lo más caro de todo, ahí está la raya más larga, que incluía el refrigerador incluido, de regalo. El sistema fotovoltaico tiene problema con los benditos motores, ¿no es cierto? Son los picos de consumo, ustedes saben más que yo seguramente de eso. Entonces viene el sistema fotovoltaico con todo y refrigerador. Lo encontramos en las tiendas. Sistema carísimo, sí, pero ahí está. 1 metro cuadrado de pared verde, biofiltro, compostera, 1 metro cuadrado de techo verde. Diferencia de costo, 7.000 soles. Nada más. Versus un sistema convencional, que cuesta más caro. A ver, discúlpenme, para una vivienda 7.000 y pico de soles es tan caro. ¿No tienen ustedes 7.000 y pico de soles? ¿Y hacer esto? ¿En casa? ¿En sus casas? La siguiente. Entonces nos fuimos a la de bajo costo. No. Nos dijeron, no, esto no entra a vivienda social. Ok, vamos a ver vivienda social. Pero dijimos vivienda social nueva. Techo propio, todos estos nuevos programas de vivienda. Fondo Mi Vivienda, debates de por medio, por supuesto. Cruzaron ahí inverosímiles discusiones. Ok, otra vez, equipamiento convencional, equipamiento ahorrador y con todo el sistema igualito, 85 metros cuadrados. Claro, nos dijeron que debería ser menos en las microviviendas. Nosotros no creemos en microviviendas. La familia peruana es ampliada, le gusta estar con todo el mundo ahí, el abuelo, el suegro, el primo, hasta alquilar un cuarto. También tenemos tesis de maestría sobre esto, por si acaso. Hicimos un grupo de gente que vino a San Juan de Miraflores y Villa El Salvador y les preguntamos a la gente, mire este departamento, ¿por qué no te lo compras? Ay, no, está muy lejos, mi familia está acá, mis amigos están acá, ni hablar. Ay, pero bueno, ya, te vamos a dar un subsidio del Estado. ¿Tú aceptarías? Porque la inicial, claro, es muy caro. ¿Pagarías muy poco? No, que fíjense que no sé qué. Bueno, ya. Tercera pregunta, te lo regalo. Soy una ONG, tengo cooperación internacional y si te lo regalaba, ¿lo aceptas? Ah, sí, claro. ¿Cuándo te mudas? No, nunca. ¿Por qué? Porque aquí está mi casa, está mi mamá que me cocina, me cuida mi hija, que eso ya común, ni hablar, yo nunca me voy, pero démelo nomás, no hay problema. 100% de respuestas. No me voy. La gente quiere quedarse en su casa, con su familia, con su olla común, donde la mamá le cuida a los nietos. No quisieron ni uno. Ni uno. ¿Y qué ha pasado en México con esos programitas de microviviendas? 5 millones de viviendas abandonadas. La gente recibió el regalo de casa, entre comillas, porque después había que pagar la cuenta, y de ahí ¿qué han hecho? Han tirado la llave y se han ido y se han regresado donde estaban. 5 millones de viviendas abandonadas en un programa de vivienda social de México. No es poca cosa, son un montón de empresas que han quebrado. Y por supuesto el Estado se quedó calladito y ahora están tratando de arreglar el asunto. ¿Y qué iban a hacer con esas casas abandonadas? Microcasitas con cajitas de fósforo, todas igualitas. Las van a tener que demoler, ¿qué van a hacer? Entonces aquí cuando nos vienen con esta idea de los microviviendas, dijimos no, gran debate. Y miren cuánto sale la diferencia, costo total. Cuando uno construye la vivienda con estos patrones, incluyendo el ahorro de materiales, nos salía 600 soles más. Nada más.
Y sigue estando, ¿no es cierto?, el costo de terreno, ahí le sumamos costo de terreno, el ahorro de materiales, los grifos aireadores, el inodoro, ahí sí, claro, no le pusimos el sistema fotovoltaico, decidimos, era una vivienda de bajo costo, sobre asuntos, digamos, muy básicos de cambio. ¿Ya? La siguiente. Entonces, los principales ahorros, por supuesto, es en materiales, en agua y en luz. Se puede ahorrar en materiales un montón de plata, ¿eh? Pero más que nada el ahorro permanente y sostenido a lo largo de la vida del proyecto está en el agua y la luz. Justo lo que menos vamos a tener. La siguiente. Eso puede significar más o menos, ¿qué? El 6% del PBI de construcción. Entonces, nosotros hemos venido trabajando en esto desde el año 2000. Ahí está el foro que hicimos. El Ministerio de Vivienda ya tiene sus estrategias con su Plan Nacional de Promoción de la Construcción Sostenible y el Código Técnico de Construcción Sostenible que va a presentar el 3 de octubre. Deberían de asistir, en la Petro Perú va a ser. Ya hay estrategias que están trabajando. La siguiente. Y el mismo municipio de Lima también tiene su estrategia de adaptación. Entonces tenemos que usar estos instrumentos y comenzar a trabajar las cosas diferente. Y ya me han puesto la luz roja hace rato. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Le he pasado un poquito rápido algunas cosas. Muchas gracias.